Buenas tardes, qué gusto me da poder saludarlos, hermanos, a cada uno de ustedes. A mí me da mucho gozo que usted esté aquí. Y bueno, como estaba anunciando el pastor, hace 24 años el Señor nos trajo a este lugar, aquí a San Miguel de Desamparados. Estoy completamente seguro de que Dios nos trajo y nos trajo para que algo grande suceda. Y en un pasado, hermanos, vimos cosas muy tremendas, pero lo que viene, hermanos, es mayor. Vamos a ver este lugar llenarse muchas veces, hermanos. Nosotros no tenemos necesariamente, déjeme decírselo bien para que no me vaya a malentender. Es importante congregarse, porque la Biblia dice que hay que congregarnos. El Señor dice que nos congreguemos. Y Dios, hermanos, yo sé que cuando hay un ministro, sea yo, sea cualquier otro ministro, donde realmente Cristo está siendo formado y está creciendo en él, entonces podemos tener la certeza de que va a hablar el Señor. Pero, hermanos, Dios no está limitado solamente a la iglesia, a las reuniones de culto. El Señor, hermanos, está hablándole a mucha gente como respuesta de la oración de todos aquellos que creemos y que estamos haciendo que Él hable. Porque uno hace que Dios hable, hermanos. Podemos provocarlo a Él a decir cosas fuertes, duras, y podemos provocarlo a Él, hermanos, a que Él hable. Como por ejemplo, a Él lo provocaron a hablarle a Lázaro. Lázaro, ven fuera. La fe de aquella María hizo que Él le hablara a Lázaro. Él le habló, hermanos, el leproso provocó al Señor que hablara. El leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús habló y dijo, quiero ser limpio. ¿Me están entendiendo, verdad, hermanos? Y entonces cuando usted cree, hermano, y le dice, Señor, yo creo que cuando tú hablas, las cosas suceden. Y tú le puedes hablar a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeras, compañeros, etcétera. Y usted lo cree y usted le dice, Señor, por favor, háblale, porque si tú les hablas, ellos van a ser transformados, ellos van a creer. Hermano, Dios va a comenzar a hablarle a medio mundo. ¿Saben dónde me habló la primera vez? En un bar. Estaba en un bar yo, hermanos. Ahí me habló Dios. La segunda vez que me acuerdo, me habló en el cuarto donde dormía. Ahí me habló. O sea, no fue una voz externa. Él me habló, pero yo estaba en ese lugar. Ya no estaba en un auditorio. Estaba ahí. Ahí me habló Dios. Ahí me habló el Señor. Y yo sé que si lo hizo conmigo, también con usted lo tiene que haber hecho. Y también, hermanos, lo va a hacer con un montón. Y usted los va a ver, como, usted va a saber cómo van a comenzar a llegar. Y usted dice, wow, ¿de dónde están saliendo? ¿De dónde están viniendo? Hermanos, son aquellos que están oyendo la voz del Señor. Y que la voz de Dios que tiene poder, la voz del Señor que da vida, la voz de Dios que resucita muertos, la voz del Señor que levanta a los caídos, la voz del Señor que sana a los enfermos, esa voz cuando se oye, hermano, no regresa vacía. Esa palabra no regresa vacía, la de Él. Amén. Bueno, siéntense, hermanos. Discúlpenme que lo estuve ahí un buen rato de pie. Bienvenidos una vez más. Y quiero mandarle un saludo ahí a los hermanos que están conectados en cualquier parte del planeta donde usted esté, en los Estados Unidos, acá en Costa Rica, en Sudamérica, Centroamérica. Un abrazo y un saludo muy fraterno. Yo quiero, hermanos, que dispongan el corazón para recibir, hermanos. Uno tiene
predisponerse, digo yo, para recibir. A como podemos tomar una actitud negativa, hermanos, y, y- y no recibir la palabra, podemos tomar una actitud positiva y decir, yo, Señor, háblame, quiero escucharte, quiero oírte, quiero experimentarte en mi corazón. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos entonces a la palabra de hoy. Vamos a compartir. Yo estoy seguro que nos va a hablar Dios. Estoy seguro, seguro. Y el tema, hermanos, ustedes saben que venimos hablando de un tema general de hace ya días, de hace ya, yo creo que ya meses. Y el tema general se llama Hasta que Cristo se ha formado. Yo creo que nos queda claro a todos el hasta que Cristo se ha formado. Entendemos que ese es el propósito de Dios. Entendemos, hermanos, que la carrera que estamos corriendo, que la Biblia nos habla, hermanos, de que corremos una carrera. Esa carrera tiene que ver precisamente, hermanos, con el que Cristo se ha formado en usted. Cristo se ha formado en mí. Y entonces, hermanos, el subtema, que hoy sería la parte número 2, o la segunda parte, la semana pasada hablé, el subtema o el título es nuestra verdadera participación en el cumplimiento del propósito de Dios, del propósito eterno de Dios. Yo deseo realmente, hermano, que usted vaya familiarizándose, adoptando en tu corazón que el propósito que Dios tiene con usted y conmigo, o sea, que Dios tiene un mismo propósito para todos. Él no tiene dos propósitos, Él tiene un propósito para todos. Y el propósito de Él es que Cristo sea formado en ti, hasta que Cristo sea formado, hermanos. Pero nosotros debemos de tener una participación real y verdadera para que esto se pueda llevar a cabo. Esa participación, hermanos, se llama obediencia, pero una obediencia con entendimiento. No es una obediencia, me perdonan el término, a lo loco. No, es una obediencia de gente entendida, de hombres y mujeres entendidos en lo que el Señor vino a hacer y en lo que Dios quiere hacer en ti y también a través de ti. La semana pasada yo hablé, hermanos, bueno, les hablé un poquito de lo que hemos venido enseñando, de cuáles son los pasos para que este propósito eterno de Dios, que es que Cristo se ha formado. Yo no sé si ya usted se acuesta, se levanta, camina, vive, hermanos, con esa conciencia, con esa realidad en tu corazón. Cristo debe ser formado. Esto que está saliendo de mí no es Cristo. Esta cosa, esto que estoy haciendo, esto que estoy hablando, esta cosa que hay, esto no es Cristo. Esto es algo diferente en mí. Esto es otra naturaleza y yo no quiero que esto no debe estar. Yo no sé si ya usted está teniendo, hermanos, esa experiencia, que estás comenzando realmente a ser confrontado en tu interior, donde tu yo, hermano, está muriendo, donde usted sabe realmente que Cristo está tomando el reino, que está tomando el gobierno de tu alma o en tu alma. Si eso es así, gloria a Dios, esa es la carrera. Y entonces, el primer punto para que esto suceda, hermanos, era creer en la venida de Jesucristo, pero no la venida futura, hermanos. Mire, si usted si usted comienza a pensar en la venida futura, usted se va a descontrolar. Si usted está esperando algo en el futuro, hermano, usted no va a ocuparse de lo que ya ha venido a tu corazón. Cristo ha venido a tu corazón. Y ese es el primer punto, ahí tiene que comenzar todo.
Por eso la pregunta de rigor siempre será: mi amado, mi amada, ¿está Cristo en tu corazón? ¿Ya usted lo recibió? ¿Vive Él en ti? ¿Está Él en ti? ¿Le estás permitiendo reinar? ¿Le estás permitiendo a Él, hermanos, que Él gobierne, o te estás rindiendo y sometiendo a Él para que esas cosas feas que usted sabe que no deben de estar en ti, que no tienen que por qué manifestarse, las malas palabras, las vulgaridades, el odio, el resentimiento, las actitudes feas que a veces, hermanos, se manifiestan en uno? Estás permitiendo al Señor hacer morir, porque esa es una naturaleza que está en ti. Eso es como un árbol que está en ti, que la Biblia le llama el árbol, el de la carne, el árbol, o le llama eso la carne. Y esa carne que da un montón de obras o manifestaciones, y que, hermanos, y que nosotros sabemos que están y que no deben de estar. Luego el punto número 2 que hablamos, hermanos, hablamos bastante de el entender la razón de su venida. Vean, hermanos, si ustedes no entienden por qué Cristo vino, por qué, hermano, el Padre envía al unigénito Hijo suyo, por qué hermanos, Jesús tiene que morir en la cruz sin ser culpable, sin ser pecador, por qué tiene Él, hermano, por qué lo hacen pecado a Él, porque fue crucificado y su sangre derramada. Si usted no entiende eso, ¿por qué fue que Él vino? ¿Por qué Él está en tu corazón ahora? La primera venida externa a morir en la cruz y a reconciliar al hombre con Dios. Y ahora la venida interna. Es tan triste, hermanos, pensar que muchas personas creen que por la obra externa de Cristo ya nosotros fuimos hechos perfectos. Y no entendemos, hermanos, que esa obra externa que Cristo llevó a cabo, poderosísima y trascendental, pero que ahora tiene que suceder en nuestro corazón. Y esa es la razón de su venida. Eso, Él vino a tu corazón, Él está en ti para transformarte, para hacer morir al viejo hombre, hermano, para justificarte, para liberarte, para transformarte. Y ahí, hermanos, este es el proceso de la vida. Este es el tiempo, hermanos, que estamos viviendo. Él está transformándonos de gloria a gloria. Y ahora yo estoy, hermanos, en el punto 3, y que realmente es el mismo punto 4, y es: ¿cuál es nuestra participación? ¿Cómo nosotros permitimos que el Señor haga su obra? ¿Cuál es la parte que a nosotros nos corresponde para que Él haga dentro de nosotros? Por eso es que esto es un asunto personal, hermanos. Esto no es un asunto corporativo. Es corporativo, pero, hermanos, el trato es individual. Es contigo. Por eso es que la Biblia dice que estarán dos durmiendo. Uno será tomado, el otro será dejado. No porque Él, hermano, no quiere tomar a alguien. Y no está hablando eso, hermano, de un rapto futuro. No, no, no. No, hermano. Yo sé que muchas de ustedes, hermanas, duermen con un hombre rebelde. ¿Sí o no? Duermen con un hombre rebelde. A usted la tomaron porque usted se rindió. Igual a algunos hombres les pasa lo mismo. Están durmiendo con un rebelde o con una rebelde. Pero ese es otro tema. Y entonces, ¿cuál es esa participación? La semana pasada también les enseñé de dos peticiones, digo yo, de las dos grandes necesidades nuestras y que nos tienen que hacer orar, hermanos. Este reino funciona así como el mundo natural funciona por la oferta y la demanda. El mundo espiritual funciona por la oración, por
oro y recibo, oro y recibo. Si hay algo, hermanos, que debemos nosotros hacer es orar. Pero orar también con entendimiento. Tal vez les quiera, no sé si alguno de ustedes se conectó el jueves, o se conectó y se desconectó. Pero ahí está la enseñanza, hermanos, en la página nuestra. Es una enseñanza del Padre Nuestro. Y yo enseñé ahí un poquito sobre lo que es orar de acuerdo a Dios. Deberías de oírla, hermanos. Deberías de escucharla. Y entonces, hermanos, hay dos cosas, dos necesidades que nosotros tenemos que deberían de ser una petición constante a Dios. La primera necesidad que usted tiene es la necesidad, hermanos, de ser liberado, de que el Señor te libre del mal, de que el Señor te libre del poder del pecado y de la muerte. Hablamos un poquito de eso. Y de hecho, hermanos, en el Padre Nuestro lo encontramos cuando a Jesús le preguntaron o le pidieron a Jesús los apóstoles que les enseñara a pedir. Enséñanos a orar, así se lee. Nosotros, hermanos, traduzcamos esa palabra, quitemos la de orar y pongámosle, enséñanos a pedir. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a pedir. Realmente ellos le estaban diciendo, Señor, ¿qué es lo que nosotros debemos pedir? Porque nosotros no sabemos, hermanos. Dicen Romanos que nosotros no sabemos cómo pedir, cómo orar. Y Santiago dice que nosotros, hermanos, que muchos oran y no reciben porque piden mal. No saben pedir, piden mal. Y entonces, cuán importante, hermano querido, es entender la razón de la venida de Cristo. La primera allá, hermanos, en Jerusalén, a morir en la cruz. Esa no es, hermanos, esa casi todo el mundo la sabe. Pero saber ahora la razón por qué Cristo está en tu corazón, hermano. O sea, que usted lo recibió y ya. No, hermanos. Esa es una enseñanza muy general. Bueno, hermano, ya usted recibió al Señor, ya usted es salvo. No, no es verdad, hermano. No es verdad. No es verdad que yo recibo al Señor y soy salvo. No, porque la salvación es Él. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que usted recibió la salvación, que es Cristo, para ser salvo, para que Él te salve. ¿Me entiende? Diga, yo tengo la salvación en mí. Y la salvación nos salva si nos rendimos. Si no nos rendimos, no nos puede salvar. ¿De qué nos va a salvar? De eso, hermanos, es de lo que quiero hablarles un poco, o hablamos la semana pasada. Salvarnos o librarnos. Líbranos del mal. Sí, pero si usted no reconoce que hay un mal dentro de usted y que Él vino para librarte de ese mal, y entonces, hermanos, vamos a ir ahí. Vamos entonces ya a abrir las escrituras y vamos a abrir, hermanos, a leer Lucas capítulo 11. Yo voy a leer de mi Biblia para no darle la espalda a ustedes, hermanos. No me gusta porque la letra es chiquitita de mi Biblia, pero ok. Ustedes leen en la pantalla, yo voy a leer en mi Biblia. Capítulo 11 del libro de Lucas, versículo 1. Dice así, del 1 al 4 vamos a leer. Lucas del 11, del 1 al 4. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Era lo que le estaba diciendo ahora. Señor, enséñanos a pedir. Eso es lo que porque orar significa pedir. Entonces ellos le dijeron, Señor, enséñanos a pedir. Porque ellos sí oraban. Los judíos, hermanos, han sido gente que ora. Tenían 3 tiempos de oración. Y ellos nacieron, hermanos, eran temerosos en cuanto a la ley. Ellos sí sabían, hermanos, orar. O sea, ellos sabían pedir.
Pero ellos no le estaban diciendo al Señor que les enseñara a pedir simplemente, sino que les enseñara qué pedir. Señor, enséñanos a pedir. A pedir. Y entonces Jesús, todo lo que sigue para abajo es, Él les está enseñando realmente, Él les está contestando la pregunta y les está enseñando qué es lo que hay que pedir, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos pedir? Nosotros vemos el Padre Nuestro, vemos esto, hermanos, y le decimos, wow, mira, sí, hermano, no hay que estarlo repitiendo y que religiosamente, etcétera, hermanos, y nos ponemos a pedir otras cosas. Y por eso dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal, porque no están pidiendo lo que Dios quiere darnos. Y sin entender, hermanos, que cuando nosotros pedimos lo que Dios nos quiere dar es exactamente lo que nosotros necesitamos. Es lo que va a darnos satisfacción al alma, transformación. ¿Me entienden? Y entonces les dice, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, o sea, cuando pidan, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Pregunto, ¿usted le pide a Dios eso? Venga tu reino. Todos los días. Venga a reinar, Señor, a mi corazón. Yo le aseguro que no, hermano. Nosotros le pedimos, Señor, ayúdame con un trabajo. Señor, ayúdame con una casa. Señor, dame esto. Señor, arregla a mi marido. Señor, componga a mi esposa. Señor, trata con mis hijos. Señor, cambia al vecino. Señor, pero esto, yo casi estoy seguro que la mayoría no lo piden, hermanos. ¿Y por qué digo yo eso? Me perdonan, hermano, porque yo también lo había hecho. Yo no lo hago. Yo pido esto. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Recién vengo viendo una enseñanza que subieron ahí, hermanos, en una persona en el Facebook. Y hermanos, hablando del Padre Nuestro también. Y dice, lo más importante es que nosotros hagamos la voluntad de Dios en esta tierra. Porque aquí el Señor dice que la hagamos. No, aquí no dice eso. Ese versículo lo que está diciendo es que Él haga en nosotros su voluntad. Hágase en mí, Señor, tu voluntad. Pero hermano, la tuercen en el aire y le dicen, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No se puede, hermanos. No se puede. Es que Él haga en la voluntad en nosotros. Eso es rendirse. Eso es que Él cumpla en nosotros su propósito, como ahorita lo vamos a ver. Ok, versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Voy a dejarlo ahí, hermanos, seguramente en la enseñanza más adelante sale algo sobre esto. Vamos a leer otro pasaje más de la Biblia. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11 que lo hemos venido viendo hace días. Versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo he dicho, y por lo menos, hermanos, ustedes que me escuchan y que Dios me ha puesto, me envió aquí, Dios me envió, y luego los trajo a ustedes. Hermanos, que entendamos que el que edifica la iglesia es Cristo y que nosotros los ministros, lo que somos un instrumento para que Él pueda edificar. No nos tenemos que convertir en seguidores de hombres. Porque hay hombres que le dicen a la gente, mire, hermano, yo soy la unción suya, yo soy tu cobertura, yo soy tu, hermanos, yo tengo que formarte. Y esa es una presunción muy grande. Porque el problema, hermanos, de la humanidad es que la humanidad estaba muerta.
La humanidad había perdido la forma de Dios, la imagen. Y eso solamente Cristo se la puede volver a dar al hombre. Y esa es la edificación. Y entonces dice, hermanos, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermanos, el versículo que estamos usando como subtema, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Cuál es la meta? Hasta que todos. A mí me gusta mucho ese todos, hermano, porque no hay menos para otro, no hay más para uno y menos para otro. No, mi hermano querido y mi hermana querida, Dios no hace acepción de personas. Lo mismo, hermanos, que Dios quiere hacer conmigo es lo mismo que Dios quiere hacer con usted, hermano. Por eso es Dios el que lo hace. Nosotros podemos, hermanos, los pastores, los predicadores, nosotros podemos hacer diferencia entre los hermanos, podemos hacer acepción de personas y de hecho, hermanos, a veces sin querer, algunos lo hemos hecho y otros queriendo. Pero Dios no hace acepción de personas. Él dice que hasta que todos, o sea, tu esposa, tus hijos, tu tío, tu suegra, todos nosotros, hasta que todos lleguemos, hermanos. ¿Ven que es una carrera? ¿Ven que es una carrera, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? Ahí la dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del varón y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano querido, si usted no adopta, si usted no toma en tu corazón esto en serio, hermano, entonces usted no está en el Evangelio. Usted no está entendiendo la razón de la venida de Cristo. Si esto no se convierte para usted, hermano, en una tremenda necesidad, si esto no se convierte para usted, hermano, en tu prioridad de vida, entonces no estamos entendiendo el Evangelio. Entonces estamos practicando una religión. Entonces somos oidores, hermanos, pero no hacedores. Esto tiene que ser, hermano, para usted lo más importante de tu vida, que te acuestes, que te levantes y que usted diga, Señor, esto es, yo sé que esto es lo que tú quieres, que yo alcance la estatura del Hijo de Dios. Obviamente está hablando en el sentido espiritual. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos, dice él. A la misma medida y a la plenitud del Hijo de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ahí sigue hablando. Pero hermanos, es importante, este es el propósito de Dios. Cuando usted me oye a mí hablar o me escuche hablar del propósito eterno, de eso es que estamos hablando, del hasta que Cristo sea formado o de que hasta que todos lleguemos a esa medida, a esa estatura. Si a usted le preguntan cuál es el propósito eterno de Dios, es que todos seamos como Cristo, que todos alcancemos su estatura. Estaba pensando hoy, hermanos, ¿cómo se llama? Ustedes saben cómo se llama la esposa de Pedro. ¿Y saben cuántos hijos tenía Pedro? Y saben, hermanos, cómo se llamaba la esposa de Mateo. Y saben, hermanos, cómo se llamaban los hijos de San Mateo. O la esposa del apóstol San Juan. ¿Verdad que no? No, porque la Biblia no dice nada de eso. Porque, hermano, la prioridad, yo sé que voy a sacar chispas con esto. La prioridad no es la familia. La prioridad no es el matrimonio. La prioridad es la formación de Cristo. Si todos, hermanos, los que son matrimonio acá, porque a veces queremos que nos den un seminario de matrimonios. Por eso les preguntaba, hermanos, ¿sabemos quién es la esposa de fulano, de sutano? Porque no se trata de eso, se trata de la formación, de que hasta que Cristo sea formado.
Y entonces solo imagínense, hermanos, ustedes lo que es Cristo formado en el hombre, Cristo formado en la mujer. Solo imagínense cómo será ese matrimonio. ¿Necesitará un seminario ese matrimonio? ¿Necesitará, hermanos, una consejería? Por eso, hermanos queridos, lo que se necesita, lo que las familias necesitan es que Cristo sea formado. Por eso el Evangelio, hermanos, es para todos igual. Yo le hice la pregunta a un pastor: hermano, ¿usted qué le predica a los ricos? Usted sabe, hermanos, que tengamos acá unos que se reunieran, que vinieran a congregarse unos 50 multimillonarios. Y tenemos, hermanos, 1000 personas que no tienen muchos recursos. Y tenemos que predicar. Y entonces, hermanos, decimos, hay que predicarle prosperidad para que los pobres prosperen. Pero los 50 multimillonarios que están ahí, ¿qué van a decir? Ellos van a decir: pero es que eso no es para mí. Yo tengo mucho dinero. Por eso es que no, hermano, no hay un evangelio, una enseñanza para el matrimonio. No hay una enseñanza para las mujeres en la Biblia. O sea, cuando digo eso es específico. No hay una enseñanza, hermano, para el niño, sino que el evangelio es el mismo para todos. Porque esto no se trata, hermano, de empoderar a la mujer o de empoderar al hombre, de empoderar el matrimonio, de empoderar a los niños. No se trata de eso. Eso es humanismo. Esto de lo que se trata es de que Cristo sea formado. Esto se trata de la transformación del hombre. Entonces el evangelio, hermanos, es el mismo para el joven, para el rico, para el pobre, para el negro, para el blanco. Entonces alguien viene y se sienta, hermano, y esa persona se va a sentir identificada y va a entender, porque ella sabe que lo que ella necesita es que Cristo sea formado. Ojalá que lo podamos entender esto, hermanos. Cuando Israel salió de Egipto, caía un maná. No caía un maná de una forma para los grandes y de otra forma para los chiquititos. Todo mundo comía el mismo maná. Los niños comían el maná. Las mujeres comían el maná. Los hombres comían maná. Los casados comían maná y los solteros. Los más viejos y los más jóvenes. Todos lo mismo. Porque de eso es que trata, hermanos. Por eso es que usted no va a encontrar ahí cómo se llamaba la esposa de este, cómo se llamaba la esposa del otro. Porque esto no se trata de la exhibición de un buen matrimonio. Esto se trata de la manifestación de Cristo. ¿Me comprenden? Pero si Cristo, hermanos, si todos alcanzamos la misma medida y la estatura del varón perfecto, esto es para la mujer y para el hombre. Por eso dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que Cristo sea formado, dice Gálatas 4:19. Y entonces, hermanos, todos tendremos la misma mente. Todos tendremos la misma fe. Todos tendremos el mismo Señor. Por eso es que hay tantos problemas, hermanos, en las familias, en los matrimonios. Y por eso, hermanos, es tan importante entender la razón de su venida hoy a nuestro corazón. Que usted entienda qué fue que Él vino.
Vamos a ver un versículo más. Salmo 138. Ni siquiera yo lo voy a abrir, yo me lo sé de memoria, porque apenas voy a leer la primera parte del Salmo 138. El Señor dice el Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito, el de él, en mí. A mí me gustaría que usted se lo aplicara a ese versículo. Que usted, hermano, dijera: Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuál es el propósito de él? Hasta que todos seamos como su hijo. Yo sé que esto, hermano, así como yo lo estoy diciendo, suena difícil, y alguien podría decir: ¿y cómo se va a lograr eso? ¿Cómo yo puedo hacerme como Jesús? Y entonces se metió un evangelio diferente, otro evangelio de ley, de practicar cosas, hermanos, de hacer cosas para tratar de ser como el Señor. Y no se puede así. Y entonces, hermanos, entendemos la importancia de que Dios, aleluya, de que el Señor haga su voluntad en mí. Hágase en mí tu voluntad. Y cuando usted se rinde, cuando usted se somete, usted se va a dar cuenta cómo usted no es el mismo. Si yo le pregunto a mi hermano Alonso y a su esposa, que hace, no sé, 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses de que comenzaron a venir a la congregación, de que hicieron su profesión de fe, por decirlo de alguna manera, si son iguales hoy que hace 3 meses atrás, ¿son iguales, hermano Alonso y hermana Verónica? ¿Son iguales? Sí, algo ha pasado, ¿verdad? Ven. Bendito Dios, porque ellos son una generación de las que nacen en el desierto, como la que entró a la tierra prometida. Cuando iban, la que salió de Egipto no pudo entrar, pero otra sí pudo entrar. Ok. En el libro de Efesios, capítulo 5, también, versículo 8. Dice Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice así: no os embriaguéis con vino. Podríamos tomar esto literalmente, pero imagínense, hermanos, que Pablo esté al frente de nosotros y Pablo le está hablando a una iglesia. Y podríamos decir, entonces quiere decir que todos los de esa iglesia les gustaba tomarse sus tragos y embriagarse. No. O sea, Pablo no está hablando acá del vino que emborracha. De por sí ya eso, ni siquiera deberíamos de tener este problema en la iglesia. Son de las primeras cosas que Dios hace con uno cuando Cristo viene al corazón de uno, hermanos. Libertarlo del guaro, del licor. Casi todos los testimonios, hermanos, que uno oye de personas recién convertidas, de: uy, usted no sabe, yo era un gran borracho y a mí Dios me libertó. Yo, hermano, era drogadicto y a mí Dios me libertó. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando Pablo está hablando del vino, de no embriagarse, de lo que Pablo está hablando, hermanos, es de comenzar a buscar el llenarnos de las cosas de este mundo. Hermano, está hablando de aquello que le causa placer al hombre. No necesariamente la botella de vino, la botella de flor de caña, la botella de cacique, la botella de lo que sea, o de cervezas. No está hablando necesariamente de eso. Ahí en esa iglesia había mujeres que nunca se habían tomado ni un trago, como seguramente aquí las hay también, que dice: yo nunca me he tomado ni un trago. Y entonces, hermanos,
Dejo los versículos ahí porque vamos a hablar de ellos en el camino, en el transcurso de la enseñanza. Las dos grandes necesidades nuestras, hermanos, que nos tienen que hacer orar, que nos tienen que hacer realmente orar. La primera es líbrame o vacíame. Tome nota de la palabra vacíame. Líbrame o vacíame o límpiame. Líbrame, Señor, del mal. Yo creo que todos entendemos ya que el mal está dentro de nosotros. No es lo que entra lo que nos contamina, hermanos. Cuando alguien hace algo afuera, es porque lo tenía dentro. Lo que hay adentro lleva a la persona a hacer las cosas afuera. O sea, si la persona tiene, hermanos, acá adentro alcoholismo, ese alcoholismo lo lleva al bar, lo lleva a la cantina, lo lleva a la licorera a comprar licor. Pero si no hay aquí adentro el poder, esa obra de la carne, ese fruto de la carne, obra de la carne, esa persona, si el Señor la quitó de él, si el Señor lo liberó de eso, ese hombre o esa mujer nunca va a ir afuera a buscar nada de lo que está afuera. Si el adulterio está dentro del hombre, ese hombre va a ir a buscar afuera, sea casado, sea soltero. Pero si no hay dentro de él eso, hermano, esa persona a veces ni siquiera sabe de qué le están hablando, porque no está en él aquello. A eso me refiero, hermanos, con la necesidad de orar al Señor. Entonces el mal, hermanos, el mal que sale de adentro no es lo que viene de afuera, hermano, lo que nos contamina, porque no podemos evitar ver cosas. Usted no va a poder evitar ver una mujer muy bonita. Pero cuando el mal está dentro de la fornicación, de la lujuria, sea bonita o sea fea, a usted le van a pasar, perdóneme, todas las cochinadas por su mente. Y usted hasta con una escoba con enaguas, a usted lo van a jalar. Pero cuando no está el mal adentro, le puede salir la mujer más bonita en ropa íntima y para usted no hay problema. Más bien lo que siente es dolor y compasión por esta persona, porque ya el mal no está en ti. Esa es la obra de Dios en el corazón. ¿Me comprende? Es que a usted se le van los ojos detrás de. Posiblemente le habrán dicho a alguno de ustedes. Es atraído, hermano, por las concupiscencias que hay adentro. Y todo eso lo produce algo que la Biblia le llama el mal. Por eso Jesús dijo, cuando pidan, sepan pedir, pidan lo que realmente necesitan. Señor, líbrame del mal, porque el mal produce en nosotros las cosas malas. Es como tener un árbol que da muchos frutos de diferentes clases, hermanos. Y entonces no tratamos con los frutos. Lo que se necesita es que el árbol sea cortado. Y entonces entenderemos a la perfección lo que dice, lo que Jesús dijo. El hacha está puesta a la raíz del árbol. O sea que el Señor viene y Él está listo para que usted le diga, Señor, líbrame del mal. Y el Señor comienza a cortar ese árbol y de repente ya el mal no va a estar más en ti. Hermanos, esto que yo acabo de decir es una de las tantas parábolas, metáforas que el Señor usa en las Escrituras. Porque también usa la de el palacio, el hombre fuerte y el hombre más fuerte. Y entonces, hermanos, les decía, líbrame o vacíame. Saca de mí lo que está. Y eso, hermanos queridos, a eso le llamamos la liberación o la redención. Como el Señor nos libra a nosotros del mal. Es limpiando la casa. Es barriendo la casa, pero la casa es usted, hermano. La casa soy yo. Y entonces cuando nosotros comenzamos realmente a reconocer que hay un montón de cosas feas,
Usted no va a tener ojos para estar viendo la viga, digo la paja en el ojo del hermano, porque vas a estar lidiando con tu cochina viga. Y usted no va a tener tiempo más que para su viga. Han visto muchas personas, hermanos, que solo están viendo, hermano, la paja en el ojo del hermano. Es que el hermano es esto, es que el hermano es esto, es que la hermana es aquello. Por estar viendo a los demás, usted no está viendo lo que hay en usted. El día que usted acepte que lo mismo que está en el otro es lo mismo que está en usted. Por eso es que dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, porque todos estábamos en un estado de muerte. Si todos necesitamos llegar a la estatura de Cristo, es porque todos no la teníamos, porque todos éramos muy diferentes al Señor. ¿Me comprenden? Y entonces siempre debe estar esta petición en nuestro corazón, hermano. Digo, en nuestra boca. Señor, líbrame del mal. ¿Y cuál es la otra? Bueno, les decía que ese líbrame también tiene que ver con el vacíame, el vaciarme. Señor, vacíame o límpiame. Y viene la segunda. La segunda petición, hermanos, tiene que ver con el lléname. Lléname. Pero este lléname, hermanos, lo cual sucede cuando nos comenzamos a ocupar de Él. Cuando nos comenzamos a llenar. Cuando usted se comienza a ocupar del Señor. Cuando usted comienza, hermanos, a darle tiempo a Dios. Ahora, Él es el alimento que nos llena. Pero nosotros lo debemos de comer. Ahora, la parte de nosotros es el comerlo a Él. Porque si solamente le decimos, Señor, lléname. ¿Cuál es el problema, hermanos, que pasó con Israel? Cuando Israel salió del desierto, cuando Israel estaba en Egipto, ellos querían ser libres. Y ellos gemían, como muchos de nosotros, hermanos, también hemos gemido bajo el poder del pecado, diciendo, Señor, yo no quiero ser así. Señor, por favor, yo no sé si usted lo ha hecho. Señor, cámbiame, Señor, sálvame, líbrame, Señor. Era la oración de uno cuando está bajo la esclavitud del pecado. Y entonces Israel, hermanos, para tomar la figura de la salida de Israel de Egipto, Israel estaba bajo la esclavitud de los egipcios y ellos comenzaron a gemir y a decirle, Señor, por favor, libértanos. Y entonces Dios mandó un libertador llamado Moisés y los libertó. Pero ¿saben cuál fue el problema de estos israelitas, hermanos? Que ellos, hermanos, querían ser libres, pero ellos no quisieron llenarse. A ellos les pasó como cuando el hombre fuerte fue echado de la casa, dice, y la casa quedó limpia, barrida y desocupada. Pero no se llenó. Y entonces el demonio, hermano, lo que salió, dice que regresó y el estado postrero fue 7 veces peor que el primero, porque él no se llenó. Y yo veo este problema, hermanos, en el pueblo de Dios, en todos nosotros lo hemos tenido. Queremos ser libres, queremos que el Señor saque el mal de nosotros, porque el mal está dentro. Pero si la casa que somos nosotros queda vacía, entonces nosotros nos tenemos que llenar. Y ahí es donde vamos a entender, hermano, cuando el Señor le dijo a los apóstoles, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea, Él, hermanos, Él les dio el pan. Les dio el pan, pero ellos se lo tenían que comer. Esa es la parte que Él hace. Él nos da el pan, pero nosotros lo tenemos que comer. Eso es llenarse. Israel no quiso comer el maná en el desierto. Dios les dio pan.
Dios le dio el maná. Vean lo que pasó, hermanos. Vean lo que sucedió con esta gente. En el capítulo 11 del libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 11. Versículo 1. Números 11:1. Dice: aconteció que el pueblo se quejaba a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también. Volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pecado, del pescado que comíamos en Egipto, de balde, o sea, de gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ojo, ojo con el verso 6, pongan cuidado. Dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Saben cuál fue el problema? Que a ellos los vaciaron de la esclavitud, los liberaron de la esclavitud, pero ellos se tenían que llenar del maná del cielo, y ellos no quisieron llenarse. Usted dice: uy, qué malos. Querido hermano, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si usted le ora a Dios y le dice: Señor, líbrame, Él te va a librar. Pero hermano, nos tenemos que llenar de Cristo. Pero hermanos queridos, es que usted solo de Cristo habla. ¿Y qué es lo que usted quiere, hermano? Que yo solamente pase orando y leyendo la Biblia. Entonces, hermano, quiere decir que yo no puedo ir, hermano. Yo no puedo ir al estadio, ya yo no puedo ver la televisión, ya yo no puedo ver acá, ya yo no puedo ver allá. ¿Ven, hermano, las ganas de comer de otra cosa? ¿Ven la gana de llenarse de otra cosa? Entonces usted ve, hermanos, ve pornografía, usted ve películas, usted tiene Netflix, usted, bueno, hermano, que no. Y no es que el Señor no hizo la obra, a ellos lo sacó. Pero ellos, entonces, hermanos, el librarnos es que el Señor nos va a vaciar de algo que había en nosotros. Y el llenarnos, hermanos, tiene que ver con comer. Y esa parte, hermanos, Él cumple con darnos el pan. Él cumple con darnos, hermanos, el alimento espiritual que se llama Cristo. Pero a nosotros nos toca comerlo. Esa fue la enseñanza de la última Pascua. Pero es más fácil, hermano, agarrar un pedacito de pan, hermano, cada primer domingo del mes, un pedacito de pan chiquitito, hermanos, un poquitito de jugo de uva, y pensamos, hermanos, que ya con eso yo estoy comiendo a Cristo. Y aunque a mí me digan, hermano, que es simbólico y que todo eso, si realmente fuera simbólico para muchos, ¿por qué entonces, hermanos, los que no comemos eso nos juzgan y nos dicen que estamos en pecado, que nos salimos de la doctrina, que nos desviamos del camino? ¿Ven? Porque piensan, hermanos, que el pan que el Señor nos está dando a nosotros es ese. Sin entender, hermanos, que es otro pan. Que el pan que Dios nos ha dado a nosotros se llama Cristo. Y entonces el llenarme de Cristo tiene que ver, hermanos, con el ocuparnos de Él. Con el comenzar a ocuparnos de Él. ¿De qué usted está ocupado, hermano? ¿Qué lo está ocupando a usted? Este edificio
este edificio, gracias a Dios, está ocupado, hermanos, con sillas y con hermanos y hermanas que vienen, hermanos, a congregarse. Pero puede ser que este edificio, hermanos, si lo hubiera hecho otro, está ocupado de otra cosa. Podría haber sido una pista de baile y un bar. ¿De qué usted está ocupado? El llenarnos tiene que ver con ocuparnos, hermano, con el estar ocupado. Cuando usted lee el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo, después de que él le dice Señor, en el capítulo 7, versículo 25 de Romanos, Pablo clamó y gimió y le dijo: Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Pero todo el capítulo 8, el apóstol Pablo viene hablando y diciendo, hermano, que nos ocupemos del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No es nada más tener tiempo para hablar, no, es comerlo, hermano. ¿Cómo es que lo comemos? Hermanos, en el mundo espiritual comemos por los oídos. Podemos enojarnos de que nos hablen solo de Cristo. Nos gusta que nos hablen de prosperidad. Nos gusta que nos den un seminario de esto y que nos den un seminario de lo otro. Nos gustan esas cosas. Igual que Israel. Estaban cansados del maná, dijeron: estamos hartos de este pan tan liviano, decían ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían, hermano, la carne pedía otras cosas, la carne de ellos. Ahora, si nosotros lo que estamos viendo es lo natural, no estamos entendiendo. Ellos querían carne, ellos querían cebolla, ellos querían las ollas de carne de Egipto, hermano, y usted también quiere eso, a menos de que realmente está rendido a Dios. Y está, hermano, entendiendo, y usted dice: yo lo que quiero es ocuparme de Dios. Me gustaría seguir, hermanos, pero ya me están dando la señal para terminar. Me quedan 6 minutos. Voy a ver si puedo. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, hermanos, que nos habla de dos mujeres que se llamaban María y Marta. Todos ustedes las conocen o han oído hablar de ellas. Creo que están en el capítulo 11 del libro de Lucas. Y un día Jesús llegó a la casa donde ella, bueno, Jesús tenía la costumbre de llegar a esa casa. Esa es una sombra, eso es un tipo, hermano, de lo que es ocuparnos del Señor. Esa es una figura externa de lo que debería ser, hermanos, internamente para nosotros. Y llegaba Jesús a esa casa. Y María, todos los días que Jesús llegaba a esa casa, María se sentaba a los pies de Jesús. O sea, ella estaba ocupada con Jesús. Era la visita, era la venida del Señor a esa casa. Ella entendió que ese que estaba ahí no era cualquiera. Y entonces ella, hermano, se comenzó a ocupar de él. Ella se ocupó de él. María estaba haciendo oficio y toda afanada y toda preocupada. No tenía tiempo para oír, para sentarse a los pies del Señor, porque estaba muy preocupada. ¿Se acuerdan que les dije al principio, hermanos, que usted se desconecte, hermano, por un tiempo? Deje de estar pensando en la venida futura del Señor. Deje de hablar de eso. Ni escriban, ni ponga nada, hermano, para que se desconcentre de eso. ¿Y saben para qué? Para que haga lo mismo que María. Porque, hermano, para Marta, ella sí sabía que Jesús iba a venir, Marta. Los judíos sabían eso. Los samaritanos también sabían. La samaritana estaba hablando con Jesús y le dijo: cuando el Mesías venga, Él nos hablará. Y le dice Jesús: un momento, yo soy el que está hablando contigo. Yo soy el Mesías. Ese que usted está esperando soy yo. Y muchos de ustedes, hermanos, quizás están esperando algo en el futuro y usted no es consciente de que Cristo está en usted. Y entonces, como no sabe que Cristo está en usted, usted no se ocupa de Él. Y entonces, al no ocuparse de Él, hermano, ocuparse quiere decir llenarme de Él, comer de Él, beber de Él, llenarme de Él. Tienes que ocuparte de Él. Por eso dice la Escritura: ocupaos
en vuestra salvación con temor y con temblor. Con usted está pasando lo mismo que pasó con la samaritana, mi hermano querido. Hoy, hermanos, cientos de miles y millones de creyentes o de cristianos por todo el mundo están esperando que el Señor venga. Y si Marta sabía que ese que estaba ahí era el Mesías, entonces estábamos, hermano, esa mujer era muy perversa. Porque si ella sabía que ese era, ella debió haber dejado todo y sentarse a oírlo a él. Y si usted sabe que Cristo está en usted, entonces dígale: Señor, líbrame de todo lo que me distrae. Yo sé que tú estás en mí. Yo sé que tú has venido a mi corazón. Líbrame de todo, Señor. Saca de mi corazón todo lo bajo, todo lo feo, todo lo impuro, todo lo sucio. Porque, Señor, yo quiero estar ocupada de ti, lleno de ti. Que tú llenes todo mi ser, Señor. Y entonces, hermanos, a eso es lo que el apóstol Pablo le llama llenarse del Espíritu. Porque todo el mundo está esperando como que algo venga de arriba y lo llene a usted. ¿Verdad que usted está esperando que algo venga del cielo y lo llene? Entonces quiere decir que Él no está en usted. Si estamos esperando algo del cielo, entonces usted, hermano, si usted está esperando el Espíritu que venga del cielo, entonces quiere decir que Él no está en usted. Tengo una mala noticia para usted. Si usted está esperando que Él venga del cielo a llenarlo, usted no es hijo de Dios. Porque la Biblia dice que el que no tenga el Espíritu no es hijo de Dios. Que si alguno no tiene el Espíritu, el asunto es que hay un montón de indiferentes. O hemos sabido un montón de indiferentes, como Marta. Es una indiferencia contra el Señor. No nos importa a Él. Somos religiosos. Pensamos que con ir a la iglesia, y hermano, y entonces le añadimos los sacramentos y los rudimentos y todas esas cuestiones, hermano. Y entonces, claro, me como el pedacito de pan y me tomo el juguito ese, y entonces ya digo, ya cumplí. Criticamos a los católicos de que ellos dicen que para ellos ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero para un montón de cristianos, hermanos evangélicos, no es diferente. Y todo eso sucede porque no hemos creído que Él está, que Él ha venido a nuestro corazón. Y que Él vino, hermano, para libertarlo, pero también para llenarlo. ¿Y qué significa ser semejante a Cristo? Lo que significa ser semejante a Cristo no es otra cosa más que ser llenos de su gloria, que ser llenos de Él, que Él lo llene todo, que Él llene toda la casa, que es usted y que soy yo. Y entonces ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, hermanos, si usted lee el libro de Gálatas, vas a entender cuando el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: hey, ustedes recibieron el Espíritu Santo por el obedecer la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe. Si usted me está oyendo con fe, ¿y qué es oír con fe? Oír creyendo, y que usted diga de verdad: uy, Señor, perdóname. Yo creo que esa Marta, hermanos, de la historia de la Biblia, debió haber estado sentada a los pies del Señor también y decir: para mí lo más importante en este momento es Cristo. Está aquí. Y también, hermanos, nosotros hemos criticado a Marta, afanada y turbada, y decimos todo eso. Pero usted también ha andado todo afanado y todo turbado, con un miedo terrible, hermano, porque está ignorando, aleluya, la presencia de Dios en ti. Si tú crees que Dios está en ti está el poder, en ti está la gracia, en ti está la sabiduría, en ti está la santidad, en ti está la gloria. ¿Por qué vas a temer si Él está en ti? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué vamos a temer si Él está en nosotros?
ese que estaba ahí más adelante, hermano, resucitó a Lázaro de los muertos, porque el que estaba ahí es la resurrección y la vida. Cuando Jesús le dijo a María: María, tu hermano vivirá, ella simplemente que se quedó callada, porque ella lo había experimentado ya. Ella sabía quién le había dicho eso. Pero cuando Jesús le dijo a Marta: Marta, tu hermano resucitará, ella dijo: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Ven? Porque ella no creía. Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ay, hermano querido, la resurrección y la vida está dentro de ti. Y usted esperando, estás como Marta. Con razón un montón de cosas le cuesta creerlas. Con razón le cuesta, hermanos, creer un montón de cosas. Por eso le cuesta a usted creer, hermano, que un hombre puede ser completamente transformado. Y entonces estamos como Marta. Todos somos humanos, hermano, usted sabe, todos somos humanos. Por eso, hermano, ocúpate de Dios. Ocúpate de Cristo. Ocúpate de Él que está en ti. Y cómalo. Yo espero que usted haya comido hoy. Si usted dice: uy, sí, yo lo creo, yo sé que Él está en mí, yo sé que Él es la resurrección y la vida que está en mí, yo sé que Él puede llenarme. Hermano, la llenura de Cristo significa el vaciarnos de todo lo demás. No se embriague con vino, sea lleno. Y la llenura no es otra cosa más, hermanos, que permitirle a Él reinar en nuestro corazón. Cuando Pablo dijo: sean llenos del Espíritu, Pablo entendió lo que Jesús enseñó a los apóstoles con respecto a: hágase en mí tu voluntad. Venga tu reino y hágase y sea hecha en mí tu voluntad. Pablo lo entendió y ahora él dice: no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, sucede cuando te comienzas a ocupar de la presencia de Él en tu corazón. Y entonces, hermano, es posible que alguno lo tenga rinconado ahí, hermano, pero otro sabe que Él está ahí y le está diciendo día a día: Señor, reina en mí. Señor, llénalo todo, Señor. Yo no quiero otra cosa más que tú me llenes completamente. Póngase de pie, mi hermano.